Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Einar y me da mucho gusto estar con ustedes. Vamos a la segunda parte de lo que son los niveles de comunicación. Ya lo hemos estado viendo, toda la primera parte, y pues bueno, eh, lo habíamos dejado en pausa para poder encontrarnos en esta ocasión. Ok, hagamos solamente una recapitulación de lo que vimos la vez anterior. Teníamos, teníamos un problema con el audio. Ya, ahora sí, ya está listo. Ok, soy el doctor Eddie Einar. Vamos a hacer una recapitulación de lo que son los niveles de conocimiento de la vez anterior. Vimos lo que era la gnoseología, es decir, conocer, el estudio del conocimiento. La epistemología, que es decir, el estudio de la ciencia. Y vimos las definiciones de conocimiento entre la acción y el estado. La acción es un proceso mental del conocimiento que consiste en aprender cosas. El estado es el estado de la acción que nos dice en dónde estamos parados. Es decir, qué es lo que conocemos y qué es lo que todavía no conocemos. Vimos que hay aprehensión cognitiva, es decir, aprendizaje que nos da conocimiento, y eso nos hace crear una intencionalidad, es decir, ahora sí darle sentido a lo que vamos aprendiendo. Conocimos un poco de lo que es la realidad y el punto de partida, el conocimiento como acto de aprender, el concepto y sus definiciones que se dan a partir del lenguaje. Vimos el conocimiento objetivo, cómo el conocimiento corresponde a las cosas que son y cómo las adecua a las características que uno va aprendiendo y que uno va conociendo desde el interior y el exterior. Los tipos de conocimiento que se van presentando, el científico y el ordinario, que el científico es objetivo, es riguroso, es sistemático, es metódico, es consistente, y tiene un resultado muy claro. El conocimiento ordinario no es tan objetivo, muchas veces parte de ideas preconcebidas, y eso nos hace que pierda la objetividad. No es riguroso, no es exacto, no es sistemático, no es metódico, no está documentado, está intuido. Acá tendríamos que poner que el conocimiento ordinario es intuitivo. No es consistente, por lo tanto no es consistente, y pues el resultado es el de la experiencia. A veces es mejor que el científico, pero pues no lo podemos evitar. Entonces, siempre, aunque el resultado sea mejor, hay que comprobarlo científicamente para que se pueda comprobar. Vimos también que hay conocimiento empírico y empírico y el conocimiento filosófico, y cómo se obtiene. El empírico es por la experiencia, el filosófico es a través de la reflexión, y que nos va dando cada uno de estos ciertos niveles. El nivel sensorial, eso que sentimos, lo que percibimos y la representación. Y bueno, finalmente vimos cómo hay conceptos lógicos que nos hablan de esa opción donde el escepticismo es el que impera hasta poder comprobar científicamente lo que son las situaciones. Nos habíamos quedado en este punto. Por lo tanto, el conocimiento sensorial y el conocimiento lógico tienen una cadena de escala. Esa escala viene desde la sensación y la percepción hasta la representación. El concepto, el juicio y el raciocinio. Entendámoslo. Nosotros entramos a un lugar y de pronto ese lugar es oscuro y de pronto escuchamos y sentimos algo, nos da escalofrío, salimos corriendo y entonces decimos, no, es que allá adentro espantan. ¿Y quién espanta? No sé, pero algo, debe haber algo un monstruo, un fantasma. Con ese concepto llega el investigador y dice, vamos a ver cómo estaba el lugar. No, pues estaba oscuro. ¿Qué hace el científico? Lo primero que hace es prender la luz. Siguen caminando. Y cuando llegan al punto donde él sintió la ráfaga, dice, empieza a observar, a experimentar, y ve que hay una salida de aire que hace que ingrese y salga rápidamente y caiga por la espalda. Entonces se emite un juicio. Y ese juicio, ante la representación, le dice, ¿sabes qué?
Ese es tu fantasma. Tu fantasma era una ventana que estaba abierta. Solo hay que cerrarla y la próxima vez que entres, prende la luz. Así la manera racional se impone ante la manera sensorial. Se oye simple, pero la realidad es que no es tan simple. Muchas veces una va mezclada con la otra. Y como no somos tercer milenio, vamos a entrar a teoría del conocimiento, pero como ven, esto es muchísimo, es un champurrado que tendremos de alguna manera que hacerlo y hablarlo en español. Es decir, ¿qué es la teoría del conocimiento? Pues la teoría del conocimiento es finalmente surge del acto de conocer. Consiste en aprender una cosa, en observar cuál es su propiedad, qué es un hecho, y en general, hacer conciencia sobre lo aprendido. Entonces, ¿qué contiene el conocimiento? El saber. El saber que se da a través del lenguaje. Esta experiencia y razón, entonces, se da justamente el conocimiento o por experiencia o por razón. Ya vimos que es experiencia sensible, que es experiencia interna y que es experiencia intelectual. Es decir, la experiencia sensible es aquella que está sujeta a los sentidos. Lo que vemos, lo que escuchamos, lo que oímos. La interna es la que está dentro de nosotros cuando reflexionamos y nos decimos, no, es que tengo que ser más inteligente desde mi punto de vista. ¿Para qué? Para que me tomen en cuenta. Y es la experiencia reflexiva. La experiencia intelectual es aquella que una vez obtenido cierto conocimiento, nos permite experimentar y construir conocimiento desde nuestros límites, de nuestros problemas. Hay posibilidades del conocimiento, donde se origina el conocimiento, y cuáles son las modalidades del conocimiento que siempre van enfocadas a encontrar la verdad. Tenemos un esquema gigantesco donde está la posibilidad del conocimiento, el origen del conocimiento, la esencia, la forma y la verdad. Todas están regidas por doctrinas y todas están regidas por ciertas ramas que le dan validez a su estudio. En la posibilidad del conocimiento, dogmatismo, escepticismo, criticismo, origen del conocimiento, racionalismo, empirismo, intelectualismo, esencia del conocimiento, objetivismo, subjetivismo, realismo, idealismo, fenomenalismo, y la forma del conocimiento, conocimiento intuitivo y conocimiento científico. Todo eso para llegar a esto. ¿Qué les parece si nos lo ahorramos y vamos adelantando un poco? Ya vimos que el dogmatismo, simple y sencillamente, es aquel que se determina de forma que un supuesto tiene la posibilidad de crear una realidad. Así, el dogmatismo proviene de un espíritu, es decir, le damos la atribución a que solamente esos postulados dogmáticos dictados son los que nos dan la realidad. El espíritu es capaz de conocer la realidad tal cual es, sin comprobación científica. El escepticismo, pues finalmente es aquel que nos permite dudar de todo absolutamente, y nos hace que nosotros estemos alerta. Nada más que así como hay fanáticos del dogma, hay fanáticos del escepticismo. Y una vez que entramos en el fanatismo, caemos en momentos donde realmente no vale la pena ni siquiera discutir. El criticismo, vamos a detenernos un poco porque esta doctrina del conocimiento se reduce únicamente a que no podemos conocer la realidad tal como es en sí, y nos dice que solo conocemos una parte de la realidad, no una realidad como tal. Entonces, esta es la forma donde nosotros vamos a encajar un poco, porque vamos a llegar al punto donde vamos a ver una realidad que tiene puntos de vista. Ese es el criticismo. El racionalismo es aquel que se ve directamente con la razón y se ocupa de poner los datos científicos como tal.
El empirismo es el que, como ya hemos visto, proviene de la experiencia humana y se maneja de alguna manera. Y el intelectualismo, pues bueno, es aquel que proviene del conocimiento previamente adquirido a través de nuestros mismos estudios. El idealismo es una de las formas más poéticas de conocer las cosas, porque esta doctrina sostiene que no existen cosas reales, independientemente de la conciencia que conoce. Y hay varias clases de idealismo. El idealismo subjetivo o psicológico, que afirma que las cosas y cuerpos no son otra cosa que los contenidos de nuestra percepción. Es decir, la única realidad son nuestras percepciones en nuestra conciencia. Existir es ser percibido. Entendámonos. El idealismo subjetivo o psicológico es habitar en un mundo que no es la realidad, en un mundo construido para nosotros. Hay una película mexicana muy buena, proveniente de un gran libro, que ustedes tendrán que decirme quién es el autor de ese libro y quién fue el director de esa película. La película se llama El Castillo de la Pureza y trata de un caso real que sucedió en el centro de la Ciudad de México, en las viejas casonas que fueron palacetes abandonados y donde una familia vivió este caso. ¿Cómo se llamaba el autor o cómo se llama el autor del libro del Castillo de la Pureza, o en el que está basado, y de el director de ese mismo filme? ¿Por qué pues, estamos hablando? Porque simple y sencillamente es un caso donde el protagonista hace que parte de ellos vivan en una realidad que no es, los aleja de la realidad para hacerles una burbuja ideológica. El idealismo objetivo lógico es el que se reduce a lo que percibimos. No se reduce a lo que percibimos, sino a las que se van en el pensamiento. Toma como punto de vista la objetividad de la conciencia. Bueno, no los estoy hipnotizando, la verdad es que tenía un poco de dolor de cabeza y me dolí. Me sobo para que esto salga. Pero bueno, demonio sal. Y si sale el demonio de la cabeza, entonces vemos que el idealismo objetivo o lógico es aquel que toma como punto de partida la objetividad de la conciencia. Es decir, nosotros conscientemente sabemos qué idealizamos y qué no idealizamos. Entramos en el segundo punto, entonces. No es la percepción de las cosas, es lo que le damos a las cosas. Es el creer que esas cosas son perfectas. Recuerden que el idealismo es concebir a las demás personas como perfectas. Un mundo que no existe. Entonces, muchos atribuyen a algunas personas y la idealizan, atribuyen a muchas personas muchas cualidades que no tienen y la idealizan. Por eso cuando se caen los ídolos es porque dejaron de ser modelos ideales. El fenomenalismo se sostiene que no conocemos las cosas como son en sí, sino como nos aparecen. Considera que existen cosas reales, pero no podemos conocer la esencia o la naturaleza íntima. Lo único que podemos conocer son los fenómenos, es decir, los contenidos de la conciencia. Un ejemplo, chicos, creo que acá lo tengo, lo vamos a poner. A ver, es que hay que sacarlo un poco. Hace mucho que no lo saco. Lo voy a compartir con ustedes. Este muñequito, hoy muchos de ustedes lo conocen. Pero cuando salió la Guerra de las Galaxias por primera vez, todos dijeron, es un bote de basura. Y efectivamente, si vemos al autor y al director, sí lo tomaron de un bote de basura. Hoy ya no lo vemos así porque es una forma hecha y construida para que lo percibamos de otra manera. Es decir,
no conocemos las cosas como son en sí, sino cómo nos aparecen. Que es un robotito, pues la realidad es que ni robot, ni nada. Es bueno, lo voy a destruir, pero se los voy a mostrar. Ok, es una USB, acá está, que simple y sencillamente tuve a bien que alguien me conociera y está para explicarles, pues justamente este punto. Bueno, en fin, este punto del fenomenalismo. Las cosas, no conocemos las cosas como son, sino como lo que nos aparece. Seguramente ustedes en su momento llegaron a ver algunas otras cosas a las cuales les atribuían cualidades. Esas cualidades los hicieron jugar horas y horas, o divertirse, o espantarse. El ejemplo más claro de este caso es en la película Mi pobre angelito 1. Ok, ¿les parece si ustedes me dicen cómo se presenta fenomenalismo en la película Mi pobre angelito 1? Hay una escena en particular que nos habla esto, de que no conocemos las cosas como son en sí, sino cómo aparecen. Las formas de conocimiento, hay formas intuitivas y estas son la racional, que se adquiere a través de la razón, la emocional, que se adquiere a través del sentimiento, y la volitiva, que se adquiere a través de la voluntad. Es decir, chicos, la forma racional, el conocimiento intuitivo, es decir, nosotros primeramente sabemos en dónde estamos parados y sabemos ya por el tiempo en que hemos vivido en este planeta que si se nubla, va a llover, seguramente, pero no sabemos a ciencia cierta. Cuando ya está cayendo el agua sobre nosotros, decimos, está lloviendo. El emocional es un poco más fuerte porque finalmente es a través de la experiencia y es el que nos da elementos que nos hacen que nuestros sentimientos evolucionen hasta tomar ciertas decisiones. Es decir, decidimos, como suelen decir muchas veces, si seguimos en el camino en que nos rompen el corazón o en el camino en el que rompemos corazones. Esa es una decisión que se toma a través del conocimiento emocional. Y la volitiva, que esa es muy descabellada porque es el que muchas veces cambia la voluntad de las personas. Hay personas que profesaron una religión desde niños, desde antes de nacer, siguieron y de pronto un día, ¡plum! ¡Bla! ¡Bla! ¡Ah! Algo sucedió y los hizo cambiar y descubrir la palabra en otro lugar. Descubrir que su espacio voluntario en el que habían vivido ya no es el ideal. Ahora seguirán un nuevo camino por voluntad propia. Nadie los obligó. Es decir, ellos decidieron por voluntad cambiar. Y volvemos a lo mismo. Es como aquella persona que un día fue buena persona, nos prestaba todo, etcétera. Un día dijo, se acabó y no nos vuelve a hablar y no nos vuelve a prestar nada. Entonces, esa es una forma del conocimiento. La verdad del conocimiento se maneja como una correspondencia entre el conocimiento y el objeto. La verdad considera como una coherencia lógica y como una utilidad práctica. Es decir, la verdad del conocimiento solamente se maneja a partir de lo que corresponde a nuestra voluntad. Como se los digo muchas veces en esta clase, ustedes estuvieron acostumbrados durante muchos años, es decir, desde el primario y secundario, a que la razón y la verdad del conocimiento solo la tenía el profesor. Ustedes solo la adquirían a través de los libros. Ustedes solo se sometían a lo que dijeran los exámenes y a una calificación. Sorpresa, no, no es así. ¿Por qué? Porque el alumno tiene derechos y el que está recibiendo conocimientos tiene el derecho de preguntar. Para eso son las universidades y son las escuelas. El niño no solamente tiene que aclarar su duda, sino tiene que construir
a través de las preguntas, una nueva realidad. Así, la verdad del conocimiento, como una correspondencia entre el conocimiento y el objeto, es lo ideal, y que la coherencia lógica se dicte a partir de, como lo hemos visto, tiene una utilidad práctica. Y se los vuelvo a repetir una vez más y está quedando grabado. Al menos en mis clases, las clases del doctor Eddie Einar, sí cabe la pregunta, ¿me lo repite? Y sí cabe la afirmación, no sé. Es la mejor forma de conocer y de saber en qué lugar estamos parados para entonces reconstruir el camino y hacer un nuevo punto donde los dos, es decir, alumnos y profesor, tengan un espacio para conocer la verdad y acercarnos a, pues, lo que sea nuestra verdad. El conocimiento es solo una parte de lo que es investigación en comunicación, y estos niveles nos hacen quedarnos en una claridad absoluta. Chicos, antes de retirarnos, quiero comentarles que en esta segunda parte lo que hemos visto son conceptos mucho más simples para que ustedes puedan desarrollar una investigación de tesis, una investigación para escribir, una investigación periodística, una investigación para un libro, la investigación que ustedes necesiten sin temor, es decir, no tenerle miedo a que aquello que iniciamos de alguna manera pueda llegar a un fin. Fíjense bien, a un fin. No estoy diciendo a un buen fin, porque realmente no sabemos bueno para quién es o hacia dónde nos llevará. Lo que sí es que se van a llevar una grata sorpresa y aprenderán mucho de este espacio. Investigación en comunicación es la materia que nos lleva a aprender metodológicamente el camino para hacer un buen trabajo de investigación y convertirnos más adelante en licenciados, maestros, doctores o simple y sencillamente en buenas personas. Soy el doctor Eddie Einar y me da mucho gusto estar con ustedes. Nos vemos en la próxima. Chao. Ah, tómense su chocolatote. Chao.